Allá van. Bienvenidos, señores, a este hermoso canal. Mi nombre es Cruz Villarreta y soy contador público nacional. El 1 de septiembre del año 1939 sucedió algo muy interesante en la historia mundial. Alemania, habiendo ya tocado fondo en su economía, sale a buscar el Lebensraum. ¿Y qué es el Lebensraum? El Lebensraum es el espacio que ellos necesitaban para poder sostener su economía. Cuando una economía socialista fracasa, termina de fracasar, lo siguiente que tiene que hacer son dos alternativas. O su pueblo muere de hambre, o comienza a invadir otros países para poder obtener recursos. Alemania y la Unión Soviética lo siguiente que hacen entonces es repartirse entre ellos Polonia. La mitad para los rusos, la mitad para los alemanes. Pero ¿cómo es posible que esa Alemania que en mayo del 45 quedó devastada y convertida en escombros y cenizas, hoy día sea la Alemania que es? Was machen die Deutschland eine Wunderland? And die Deutschland ist eine Wunderland by Ludwig Erhard. Hoy día vamos a hablar de dos cosas. La primera es una gran persona llamada Ludwig Erhard y la segunda es el ordoliberalismo. Y de cómo estas dos cosas combinadas fueron explosivas e hicieron que Alemania sea hoy en día la potencia industrial que es. Ludwig Erhard. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba devastada y fragmentada en varias zonas. Los rusos estaban a la espera de hacerse con la Alemania completa a toda costa, pero los ejércitos aliados se mantenían en sus posiciones y no los dejaban avanzar. El 2 de abril del año 48, Ludwig Erhard, un desconocido economista alemán, fue nombrado director del Consejo Económico de Bisonia, nombre dado al territorio resultante de la fusión de las zonas ocupadas por el Reino Unido y Estados Unidos en la Alemania de posguerra. 2 meses después de su nombramiento, Erhard llevaría a cabo una serie de profundas reformas económicas que propiciarían el hoy llamado milagro económico alemán. Erhard era veterano de la Primera Guerra Mundial. Erhard obtuvo su doctorado en economía en el año 25 en la Universidad de Frankfurt. En 1945, Erhard empezó a trabajar con las fuerzas de ocupación estadounidenses como asesor económico. Era una persona que estaba fuertemente influida por el ordoliberalismo, la escuela de pensamiento económico surgido en los años 30 en la Universidad de Friburgo. Ocupó diversos cargos en la administración hasta que las autoridades británicas y americanas le encargaron encauzar la devastada economía alemana. Tengamos en cuenta que en esos años las teorías más utilizadas tanto por británicos como por norteamericanos eran las ideas de John Maynard Keynes. John Maynard Keynes era la cabeza de las ideas que los norteamericanos y británicos utilizaban. Los franceses eran centralistas. Y aparece este tipo que estaba influenciado por algo llamado ordoliberalismo, que así como vuelvo a escuchar, como toda cosa alemana suena horrible, y comienza a trabajar, como todo alemán, de forma ordenada y consciente. El 18 de junio del año 48, los gobiernos militares de ocupación de las tres potencias aliadas que ocupaban el oeste de Alemania promulgaron una nueva ley de reforma monetaria. Estaba destinada a reemplazar el Reichsmark, que el Reichsmark era el marco del Reich, de los nacionalsocialistas, por una nueva moneda, el Deutsche Mark, que era el marco alemán o el marco del pueblo. Ese mismo día, el Consejo Económico de Bisonia, dirigido por Erhard, tengamos en cuenta que Bisonia en este momento eran los sectores occidentales, alemán, británico
y norteamericano. Dirigido por Erhard, tomó una decisión que fue duramente criticada por muchos en aquel momento. Acá vamos a hacer un paréntesis. Esta decisión Erhard la toma un día domingo, y al otro día, cuando se junta con los generales norteamericanos, que creo que, si mal no me equivoco, creo que era Maclay quien estaba a cargo del sector alemán, viene y le dice: señor Erhard, mis asesores me dicen que las decisiones que usted está tomando están equivocadas. A lo que Erhard responde: general, mis asesores me dicen exactamente lo mismo. Pero la decisión ya estaba tomada. ¿Qué es lo que hace Erhard? Eliminó la mayoría de los precios máximos y restricciones económicas, algunas de las cuales llevaban en pie desde el año 36. No obstante, se hizo una excepción en las materias primas como el hierro, el acero y el carbón. ¿Por qué? Porque eran la base de la industria. Supongo que ese ha de haber sido el principal aliciente para no dejar eso libre, para quizás apoyar y solventar un poco la economía alemana. El impacto de las políticas de liberalización impulsadas por Erhard fue muy positivo. De la noche a la mañana se acabó con la escasez. El nuevo marco alemán desplazó al trueque. Como medida de trueque utilizaban cigarrillos para el medio de pago de pequeñas transacciones y coñac para las grandes transacciones. El mercado negro se desvaneció. Todo esto sucedió al día siguiente de liberalizar la economía alemana. Las medidas económicas ideadas por Erhard, junto con una reforma fiscal que redujo el impuesto sobre la renta en cerca del 30%, dieron un impulso decisivo al crecimiento económico alemán. De hecho, en los primeros 6 meses después de la eliminación de los controles, el PIB alemán creció en un 53%. Siempre estamos hablando de lo que fue Bisonia. O sea, hasta este momento Bisonia era el sector británico y el sector estadounidense, los dos juntitos, ¿no? Que era donde estaba trabajando Erhard. Después de la unificación de la zona francesa, británica y estadounidense en el año 49, Erhard se convirtió en ministro de Economía de la recién fundada RFA, la República Federal Alemana. En el año 1963 sucedió a Adenauer como canciller y finalmente muere en el 77, a los 80 años de edad. Teníamos un país, una economía totalmente, increíblemente devastada. Una economía destruida, destrozada. Literalmente. Literalmente era un país reducido a escombros y cenizas, Alemania. Y llega un gordito alemán, porque es la única forma de que esto pueda ser entendido, y les dice: ¿saben qué? Vamos a liberalizar todo. Pero estás equivocado, vamos a liberalizar todo. Y lo hizo. Tenía 2 ejércitos encima, el tipo. Él no tenía ejército, él no tenía nada. Y liberalizó la economía. Y lo hizo. Y lo pudo hacer con 2 ejércitos encima de él. Hay una anécdota muy interesante en la cual Hermann Göring, as de la Luftwaffe durante la Primera Guerra Mundial y uno de los hombres de confianza de Adolf Hitler, en su cautiverio antes de los juicios de Nuremberg, les dice a los generales norteamericanos: dice: señores, dice, ustedes están equivocados. Porque Hermann Göring veía que los norteamericanos seguían manteniendo los controles de precio y los controles de salarios en Alemania. Entonces le dice: señores, ustedes están equivocados. A lo que los generales le dicen: ¿en qué? Si nosotros los alemanes no pudimos realizar cálculo económico, ustedes tampoco van a poder. Hermann Göring era la persona encargada de realizar el cálculo económico y de llevar adelante todo lo que era los controles de precios y salarios. Y su respuesta para el ejército norteamericano fue: si nosotros los alemanes no pudimos, ustedes tampoco van a poder. Es entonces que Hermann Göring les dice: si nosotros los alemanes no pudimos, ustedes tampoco van a poder.
¿Y en qué se basaba Hermann Göring para decir esto? Bueno, básicamente en una premisa muy sencilla. Cuando Karl Marx pensó en el socialismo y en el comunismo, lo pensó para el pueblo alemán. Siempre se dijo que el único pueblo del mundo que podía hacer que el comunismo funcionara era el pueblo alemán. Y el pueblo alemán no pudo. No pudo hacer siquiera funcionar el socialismo, mucho menos va a poder hacer funcionar el comunismo. Pero decíamos que esta personita maravillosa, el gordito este divino de Ludwig Erhard, estaba inspirado en la escuela del ordoliberalismo. Nombre asqueroso si los hay. Pero, ¿qué es el ordoliberalismo? El ordoliberalismo surge de la escuela de Friburgo, también llamada escuela del ordoliberalismo. Es una escuela de pensamiento económico fundada en los años 30, estamos hablando del siglo XX, en el año 1930, en la Universidad de Friburgo, en Alemania, por el economista Walter Eucken y dos juristas, Franz Bohm y Hans Grossmann-Doer. Es una doctrina que está en la base de la llamada economía social de mercado, Soziale Marktwirtschaft. Combinaba entre sus estudios las ciencias jurídicas con la economía, y este enfoque mixto sería la posterior característica de la escuela de Friburgo, que se puede notar en los primeros cuestionamientos que hacían los ordoliberales sobre las bases constitucionales que debían tener una economía libre para desarrollarse de manera sana en una sociedad democrática, lo que da nombre al ordoliberalismo o liberalismo del orden. Es decir, ellos pensaban que el liberalismo debía tener un marco, un orden. Por eso es que de los principales fundadores de esta línea, de esta corriente de pensamiento, habían dos juristas, habían dos abogados. Pero no eran como los abogados argentinos, eran tipos inteligentes. Se reconocen en la economía social de mercado tres componentes. La economía, porque pretende solucionar las necesidades de producción y distribución de bienes en una sociedad. Es social, dice. ¿Por qué? Porque tiene como finalidad alcanzar la expansión y satisfacción de todos los habitantes del país y no de un grupo selecto o un sector simple de él. Y el mercado, porque regula el proceso económico, apoyándose en la iniciativa de los factores de producción y en la libertad de los consumidores para satisfacer sus necesidades. Entendemos estos tres conceptos. Economía social de mercado. Hasta acá no hablamos en ningún momento ni de regulación ni de nada. Vamos. Las teorías de la escuela de Friburgo apuntan a que un mercado perfectamente competitivo es la forma más eficiente de organizar una sociedad, pero que en este orden no se puede lograr de manera espontánea y en completa libertad, sino que requiere de un marco institucional del Estado para poder desarrollarse. Apoyaban la intervención estatal si eso aseguraba el funcionamiento de los mecanismos de mercado y la competitividad, y también apoyaba una política social mínima que ayudase a las personas en las situaciones cambiantes de la vida. Las bases de la economía social de mercado se inspiran en las ideas del ordoliberalismo, la ética protestante, así como la doctrina social de la Iglesia Católica, con sus principales pilares, que son la solidaridad y la subsidiariedad. La solidaridad, que mira al bien común, y la subsidiariedad, que nos dice que lo que puede hacer el individuo o la sociedad más pequeña, que no lo haga la sociedad más grande. O dicho en términos económicos, tanto mercado como sea posible y tanto Estado cuanto sea necesario. En esto se basa en Alemania la descentralización política y administrativa. El abandono del postulado liberal del no intervencionismo establece una nueva relación entre economía y política en la que el papel del Estado resulta central en el establecimiento del orden económico y en la garantía de su funcionamiento. Sin embargo, el papel del orden público, aún esencial en esta construcción, no deja de ser en función a las exigencias del mantenimiento del mercado.
no es solo que el mercado asuma una centralidad indiscutida, sino que el Estado es el garante de esa posición y de su funcionamiento y eficacia. Se produce, pues, una función de la política en esta nueva relación que invierte la que más tarde se construirá con el constitucionalismo social. El intervencionismo público es justificado en orden a salvaguardar los mecanismos de funcionamiento del mercado. Es un intervencionismo tutelar garantista del mercado. O sea, la escuela ordoliberal lo que establece y propone es que vos como Estado no tenés que hacer por las personas lo que las personas pueden hacer por sí mismas. O sea, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario.